No, vamos a ver, en realidad las encuestas a esta altura del partido tienen un valor relativísimo. ¿Por qué? Porque la gente no está pensando en las elecciones que vienen. La gente está pensando en cosas mucho más urgentes, mucho más preocupantes. La gente piensa cómo llega a fin de mes, qué pasa con el hijo que el profesor no va a dar clases, qué hace con el otro que no tiene trabajo y tiene complicaciones. La gente piensa en los problemas de todos los días. Hace 5 años, el Partido Colorado, hace 5 años exactos, el Partido Colorado, según las encuestas, tenía el 8%. Porque la elección anterior había sacado el 10%. En esta tiene el 15%, o el 16%, porque en la elección anterior sacó el 17%. La gente, mucho más que pensar en el futuro, piensa en el pasado. Cuando uno le preguntan a quién va a votar, como la gente no pensó a quién va a votar, porque todavía no está tomando esa decisión, contesta a quién votó. Así que las encuestas ahora, desde mi punto de vista, no tienen mucha importancia. Sí tiene importancia el trabajo que estamos haciendo. Nosotros, bueno, hoy estamos todo el día en Melo, mañana estamos en Fraile Muerto, en una reunión con más de 250 jóvenes que vienen de la región, a hablar de las cosas de los jóvenes, hablar de educación, hablar de los temas que a ellos les interesan. Así que yo creo que venimos bien, yo estoy muy conforme. Esta corriente ballista dentro del partido yo creo que ha despertado una expectativa interesante. Nosotros vemos que todos los días se suman al partido y a nuestro sector personas que no habían votado al partido en las elecciones anteriores ni en las otras, que se habían ido decepcionados por algún motivo del Partido Colorado y del vallismo y habían ido a votar al Frente Amplio, y muchos de ellos, hoy decepcionados con el Frente, vuelven al partido a través de esta corriente. Senador, usted habló recién mencionó el término jóvenes. Los jóvenes como que casi que le dan poco y nada de importancia de pelota, hablando criollamente, a la política, ¿no? No les interesa quién gana, quién no gana, ¿no? A muchos no. Hay mucho menos militancia que antes. Es decir, cuando yo era joven... En todas las colectividades políticas. Todas. Cuando yo era joven, que usted era obviamente mucho más joven que yo, pero veíamos... la gente militaba, todo el mundo sabía de política, todo el mundo opinaba de política. La política era un tema central en Uruguay. A la salida de la dictadura pasó lo mismo. Había entusiasmo tal que muchísima gente militaba. Hoy uno ve, el Frente Amplio siempre tuvo una altísima militancia. Hoy uno ve en todo el país los comités de base cerrados, la gente alejada del tema político. No hay dinero para tener clubes, entonces la política ha cambiado en forma de expresarse. Nosotros vamos mucho a casa de familias, charlamos con 10, con 12, con 20, pero es cierto, la gente está menos interesada en la política. Yo creo que la gente espera cada vez menos que un político le solucione la vida. En otra época no fue así, entonces hay que trabajar mucho. Nuestra obligación es el mensaje que hemos recibido transmitirlo a los jóvenes. Y nuestra obligación, como colorados y ballistas que creemos en el pensamiento ballista, lo que tenemos que hacer es transmitir ese pensamiento a los jóvenes que un día nos van a sustituir a nosotros. Estos partidos, el Partido Colorado y el Partido Nacional, tienen más de 170 años de vida porque supieron transmitir los valores esenciales, supieron ponerse al día en las ideas y supieron cambiar generación tras generación. Nuestra obligación es dejarle a la generación que viene el camino lo mejor posible. Hay tantas cosas que se vienen para la generación que viene, valga la redundancia. Si reviviera a don José Valle Ordóñez, y me saco el sombrero, sí, para citarlo, ¿qué pensaría de esto de la liberalización de la marihuana? Que el doctor Tabaré Vázquez ya anunció que si llega a la presidencia nuevamente va a hacer lo mismo con la cocaína. Bueno, yo creo que Valle Ordóñez, si viniera al país, la principal preocupación que tendría es el nivel de educación que tenemos. Él hizo un gigantesco esfuerzo para transformar la educación del Uruguay. Varela dio un primer paso fenomenal con la escuela y Valle Ordóñez dio un segundo paso gigantesco con los liceos departamentales. Hasta el 1912 había liceos solamente en Montevideo, uno en Salto y uno en Colonia Valdense. El liceo de Melo, seguramente el año pasado, festejó los 100 años de fundación. Bueno, porque se fundaron todos entre 1912, los liceos departamentales entre 1912 y 1913, porque lo hizo Valle. Valle tuvo una enorme preocupación por la educación de la gente y creía que un pueblo educado era un pueblo que iba a ser mucho más feliz, que podía elegir mucho mejor a los gobernantes y que iba a tener mucho mejor posibilidades de trabajo. Y ese impulso llegó hasta 1960, 1970. Después la educación empezó a decaer. Fuimos el país más educado de América Latina, nos sentíamos orgullosos de eso. Venía gente del exterior y decía qué pueblo educado.
Hoy no lo somos más. Lamentablemente hablamos en tiempo pasado del tema. Hoy en muchos indicadores somos de los peores de América Latina. Sí. Entonces, lo primero que haría Valle Ordóñez acá es decir, volvamos a transformar la educación, creo yo, y yo creo que es la obligación que tenemos los políticos uruguayos. Poner a la educación como punto número 1 en la escala de temas que tenemos que solucionar. El tema de la seguridad y el tema de la educación, ¿hay realmente, pensando seriamente, hay solución para esos asuntos? Yo digo, para la educación basta mirar el mundo. Nosotros entramos en internet y vamos a ver qué países funcionan bien. Hay muchos países que funcionan muy bien en educación. ¿Qué hicieron? Y bueno, vemos y adaptemos las cosas que hacen los que les va bien. Fue lo que hizo Valle hace 100 años. Él viajó a Europa, vio cómo funcionaba el primer mundo. Sí, no inventó nada. Nada. Los uruguayos metamos la vuelta olímpica, alguna cosita, pero para transformar el país tenemos que mirar qué funciona en el mundo. Si miramos qué funciona en el mundo y lo adaptamos al Uruguay, lo podemos hacer. Y en seguridad igual. En seguridad lo primero que hay que hacer es dar una señal clara. Cuando ganó Tabaré Vázquez, puso a su ministro José Díaz, y José Díaz... Hombre de estos pagos. A José Díaz, bueno, lo felicito. Le dijeron a José Díaz... ¿cuál es la principal preocupación que tiene usted en su ministerio? Dijo, el hacinamiento de los presos en las cárceles. Cosa que está bien, las cárceles tienen que ser mucho mejor de lo que son. ¿Y cuál es la solución que va a dar? Bueno, voy a liberar a 1000 presos que no cumplieron condena. Así las cárceles están un poquito mejor. Y la señal fue muy clara. Para la delincuencia, acá tenemos un gobierno que nos trata bien, que va a estar del lado nuestro. Y para la gente honesta, enrejate, pone alarmas, comprate un perro, porque este gobierno no te va a defender. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que dar la señal exactamente contraria. El próximo gobierno tendrá que hacerlo, hay que trabajar, pero sí, los temas son solucionables.